Bueno, estamos acá con Miguel Ángel Puentes y Alberto Justino Mirabal. Vamos a hacer unas preguntas, empezando con ¿qué pensaron cuando se declaró la guerra? En el momento que se declaró la guerra, bueno, en principio esto fue una sorpresa. En el caso particular mío, el saber que se comenzaba la guerra era ya estar en Malvinas. O sea que antes nos habíamos preparado para algo, pero no sabíamos qué. Y de repente, en mi caso particular, el 2 de abril a las 8:20 de la mañana estoy aterrizando en Malvinas, así que en ese momento ya no hubo mucho para pensar, ¿no es cierto? Ya se había comenzado. Bueno, ¿qué pensaba yo? Otra macana más del proceso. Otra más, no se olviden que estamos en una dictadura militar. ¿Y quién íbamos a pagar los patos? Los más chicos, los más indefensos y los soldaditos. O sea, como después pasó, la gente que tenía que ir no fue, y la gente que se anotaba voluntario, se anotaron voluntarios hasta que la flota llegó. Cuando la flota llegó, se acabaron los voluntarios. Ahí estábamos los otros, los que teníamos que poner pecho. Desgraciadamente eso fue lo que pasó. Era una maniobra más para tratar de conservar el poder de la dictadura a costa de la cabeza del pueblo. Y bueno, y la cabeza en ese entonces la teníamos que ir a poner nosotros y la fuimos a poner, porque era lo que pasó. Por eso es que tengan presente, todos los que combatimos somos los padres de la democracia de hoy, porque perdimos la guerra, pero ganamos esta democracia que hoy tenemos. Si no hubiésemos perdido la guerra, siempre hay que mirar los dos lados de una guerra, ¿no es cierto? Pero si no hubiésemos perdido la guerra, hoy no tendríamos esta democracia. Piénsenlo así. Tienen que mirar, ustedes son chicos, la época en que pasó, en el 82, ¿no es cierto? De cómo venía y cómo estaba la dictadura y todo lo que venía pasando en el país. ¿Cómo era un día en las islas? Un día, depende. Nosotros teníamos estábamos divididos en dos. O sea, del escuadrón Alacrán de Gendarmería, un escuadrón de tropas comando, y pasó la mitad solamente a las islas porque después se cerró el puente aéreo y no se podía pasar. De esa mitad que pasó a las islas, a su vez también estábamos divididos en dos, que unos hacíamos la protección de objetivos y protección de personas dentro de la isla, y la otra parte iba al frente a combatir. O sea, estábamos 24 horas en el frente, o 36, la que demande la misión, volvías y tenías 24 horas o 36 horas con otra misión dentro de Puerto Argentino. Y así estuvimos todos los días. Yo les comentaba cuando empezamos que llegamos, nos presentamos al gobernador, al otro día salimos en una misión y nos voltearon un helicóptero. Y ahí murieron 6. El primer día, ese fue nuestro bautismo de fuego, así, en el Montequén. Y bueno, ahí empezamos y nos dimos cuenta que la realidad que nos tocaba vivir, ¿no? ¿Y qué comían, por ejemplo? Mirá, ahí había, en Malvinas había distintas guerras. ¿Por qué te digo distintas guerras? Porque no todos tenían los mismos servicios para apoyos de combate. No era lo mismo lo que comía el soldadito que estaba en primera línea, no era lo mismo lo que comía el gobernador, y no era lo mismo lo que podíamos llegar a comer nosotros que estábamos en otros operativos. Nosotros, los soldados, hasta que llegaron los ingleses y se entró en combate, el servicio de alimentación de los soldados fue medianamente bueno. El problema se suscitó después que empezó el combate real. Ahí ya los servicios para apoyo de combate no llegaban con la comida y no comían. Se las rebuscaban con lo que habían. Nosotros tenemos anécdota que cuando pasábamos al frente, que teníamos que pasar por las líneas argentinas,
llevábamos siempre en la mochila cargada chocolates, caramelos, cosas, porque los soldaditos estaban, la verdad, mal. Nosotros estábamos en una realidad distinta, pero no mejor, porque a nosotros nos tocó estar en gendarmería, que nos depositaron en las islas con raciones frías de combate para 3 días, y después teníamos que ver lo que hacíamos. Entonces, bueno, nos conseguíamos de comer lo que se podía y lo que había, y había días que comías y había días que no comías, o sea, te la tenías que rebuscar como podías. Hay días que dormías mojado y hay días que te podías cambiar y dormías seco cuando volvías, era así. ¿Se enteraron de alguna noticia que fuera diferente o mentira a cómo sucedieron los hechos? Mira, la verdad fue una gran mentira para nosotros, ni nosotros, para que vos te des una idea, la información que se manejaba acá y que se manejaban los medios es que era que venía una flota de 40 barcos, que los ingleses venían mareados, mal comidos, que no podían, o sea, en realidad venían para que hacernos fácil ganar la guerra, porque se tenía la convicción de que eso iba a pasar. Pero después, cuando llegamos a las islas, a mí particularmente como jefe de sección, nos dan un informe de inteligencia, donde dice que no, que lo que venían eran 140 barcos, y que cada barco, la tripulación mínima que tenía eran 3.000 hombres, y que esos hombres se descansaban y combatían 2 o 3 horas y volvían al barco y volvía otra camada a combatir, y así lo teníamos. O sea, era todo mentira. Todo lo que nos habían dicho, nos habían contado de qué iba a pasar, no era así, era completamente al revés. Después nos comentaron de que teníamos el armamento suficiente, que podíamos combatir con los ingleses, y llegamos allí y nos encontramos que la isla era esta, y los barcos se ponían a 40 kilómetros, se ponían acá, se ponían a hacer todo lo que se llama ablande con artillería, ¿no es cierto? Y nosotros no teníamos forma de tirarla a los barcos porque no teníamos un solo misil que llegue a los 40 kilómetros, salvo los Exocet, que había 4 Exocet en tierra. Pero ¿qué pasa? Los Exocet habían venido, los franceses nos vendieron los Exocet, pero sin los aparatos de puntería. Entonces había que tirarlo como si fuese una gomera, un poco más así, le hago una relación, porque había que adaptarle a aparatos de puntería sobre determinadas rampas de lanzamiento y todo ese tipo de cosas. Bueno, esa parte no me tocó hacerla a mí, pero era lo que hacía la gente que estaba allá para tratar de adaptar el armamento que había a ese tipo de circunstancias, ¿no? ¿Cómo era la comunicación en aquel entonces? Vos le contaste la parte oficial y yo después te cuento la parte extraoficial. Claro, bueno, como mi función era ser radiooperador, y yo trabajé en un centro de comunicaciones fijo. Eso quiere decir que los centros de comunicaciones fijos tienen equipos sumamente grandes. No es un equipo que se transporta en una mochila, sino que hay que ubicarlos en un determinado lugar, y a partir de ahí se empieza a operar. Técnicamente hablando, es un equipo de HF y que trabaja en alta frecuencia, o sea que nos permite desplazarnos de frecuencia continuamente. Con esos equipos la información la teníamos que hacer llegar desde la isla hacia Buenos Aires y desde la isla a Comodoro Rivadavia. De esa manera cerrábamos un circuito. Por esos canales se transmitía todo requerimiento que había para la isla, ya sea en cuanto a material, en cuanto a personal, y bueno, allí el problema grave que teníamos era que continuamente debíamos estar trabajando a presión, que teníamos que estar haciendo movimientos, cambios continuos de frecuencia, porque bueno, el enemigo sabía que era un medio muy importante que nos tenía que eliminar, y nos podía bloquear poniéndonos otro equipo una vez que nos detectaba en qué lugar estábamos trabajando, evitar que nosotros pudiéramos transmitir, o a su vez que pudiéramos recibir la información. Y bueno, ese fue el trabajo específico mío.
se usaba, en esa época teníamos lo que se llamaba teletipo, que es una máquina de escribir grande, que tenía un sector con una cinta de papel, a donde yo escribía, por ejemplo, la A y se grababa. De esa manera yo podía grabar antes de mandar un mensaje, de manera que después pasaba la cinta y me reproducía. Entonces el mensaje salía con rapidez, porque si yo tenía que estar escribiendo y que salga al aire, entonces era mucho más lento. A eso se le incorporaba otro equipo que era el que evitaba de que cualquiera que estuviera escuchando o que tuviera el mismo equipo que nosotros nos pudiera ver lo que estaba escrito. Se le incorporaba un equipo que tenía muchas claves, ¿no es cierto? El nombre de guerra se llamaba lince. A ese cada 2 horas le estábamos cambiando clave o los password, y tenía otro tipo de claves más. Era una serie muy corta de equipos que tenía el ejército, en donde el ejército, bueno, dice, tenemos 5 o 10 equipos, y a eso los manejaba 1 o 2 personas que le hacía adaptaciones o de claves que solamente lo sabía la gente de inteligencia. Nosotros nos encargábamos nada más de operarlo y mandar la información por allí. Esa era una radio mochila Thompson, y esos son equipos que se los secuestramos a los ingleses, pero era básicamente esta radio y ese equipo, que era un equipo portátil de frecuencia corrida, que era con lo único que intentábamos salir. Ahora, eso era lo que era comunicación oficial. Ahora, después para comunicarnos, a ver, no traje nosotros teníamos, cada vez que volvíamos del frente o terminábamos una misión, teníamos 2 textos de telegramas para mandar. Estoy bien, telegrafíen. El otro texto era... Estábamos en Puerto... no, era... No me acuerdo. Si te digo ahora te ven. Pues yo siempre mandaba el mismo. Estoy bien, telegrafía. O no se preocupen, estoy en Puerto Argentino, algo así decía el otro texto. Teníamos 2 textos nada más. Y bueno, después en la Guerra de Malvinas se habilitó, en aquel entonces era Entel, lo que era el discado directo nacional. Entonces habían puesto un container que había teléfonos para hablar de discado directo nacional, pero no todo el país tenía discado directo nacional, eran muy pocos. Y bueno, nosotros como como comandos teníamos, cada vez que volvíamos, aparte de los 2 telegramas, teníamos 3 minutos, una llamada por teléfono al continente. O sea, si llegabas sano, te decían pase, agarra el teléfono, marcabas el número, hablabas 3 minutos y tenías que colgar, o te colgaban ellos de la central. Ese era toda la comunicación que había. Ahora, la comunicación con nuestra fuerza, con Gendarmería, se cortó, no supieron nada de nosotros, supieron en los 2 o 3 primeros días que llegamos, hasta que cayó toda esta gente, y después nunca más supieron nada. ¿Tenías noción de cómo iba la guerra? O sea, ¿tus superiores te informaban? Mira, allá básicamente nosotros lo que se vivió era que eran 3 guerras diferentes. Una guerra la hacía por su lado la Fuerza Aérea, por otro lado estaba la Marina con prefectura, y por otro lado estaba el Ejército con gente de tierra. Para que vos te des una idea, viste que te mostré que murió el sargento Gumercindo Acosta cuando íbamos para Ganso Verde. Bueno, nosotros nos pasa la información del desembarco en Ganso Verde 24 horas tarde, por eso caemos en una emboscada. O sea, no había una coordinación exacta de la guerra, cada uno hacía su guerra con su información que tenía, y parecía que era un cofre. Todos querían ser dueños de la victoria, pero no se daban cuenta que así no íbamos a ningún lado. ¿Reciben ayuda del gobierno actualmente o recibieron? Sí, la verdad, hace un par de años estamos cobrando la pensión nacional, que la pagan a través del ANSES. Después el municipio
nos da un reconocimiento como veterano en la provincia. Pero eso es de hace muy poquito, o sea, tuvimos 25 años prácticamente que nadie nos atendió. Si ustedes se fijan, hay prácticamente más suicidios por posguerra que la cantidad de gente que murió en la guerra, ¿no es cierto? O sea, fue algo que fue muy difícil caminarlo porque en principio éramos los loquitos de la guerra, nadie nos daba espacio, nos daba cabida y era muy difícil tener trabajo, poder formarte, poder seguir con tu vida. Eras vos y tus problemas y arreglate, y las secuelas de la guerra. Después, bueno, hace ya 5 años que bueno, se está más o menos reorganizando. Recién el año pasado se crearon 2 centros de atención para estrés postraumático para después de la guerra. O sea, ustedes se imaginan, después de 30 años. O sea, hay gente que tuvo 30 años con los despelotes en la cabeza y después de 30 años recién creando los centros. Bueno, pero por lo menos lo están haciendo. Antes nadie hizo nada, ¿no es cierto? O sea, es bastante difícil hoy en día compararlo con lo de antes. ¿Por qué? Porque antes no existía, no había nada. Ahora por lo menos tenemos un reconocimiento a nivel nacional y un sistema de salud que nos protege a través del PAMI. Acá en Neuquén tenemos un centro de veteranos de guerra que agrupa toda la provincia. Y acá en particular en San Martín, bueno, también estamos como filial, que próximamente ya vamos a abrir una oficina, así que esa es la buena noticia que tenemos y que vamos a poder atender también los requerimientos de la escuela, que esto es lo que a nosotros nos interesa muchísimo, ¿no? Que los chicos puedan preguntar sobre el Malvinas y que a cualquier altura del año, no siempre el 2 de abril. Bueno, así concluye la segunda entrevista del concurso Conoce Malvinas. Somos los alumnos de 4º año de la PET 21 San Martín de los Andes.